Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización el desarrollo de este quinto encuentro y, por supuesto, la invitación y la oportunidad de dar a conocer el trabajo que hacemos desde las universidades. Cuando me preguntaron que hiciera el tema que yo quisiera, la verdad que me resultó bastante complicado, porque normalmente me dicen queremos que hables de esto, ¿no? Y cuando me lo dejaron tan abierto, por eso hoy lo he vuelto a ver, que largo es el título, por Dios. Pero esto es muy típico en la universidad, ¿no? Ponernos títulos súper largos. Bueno, yo he querido hacer un breve recorrido de lo que significa el estudio de los otros animales en la universidad y una pequeña pincelada de lo que hacemos en la cátedra, porque no me parece que sea tan interesante centrarnos en nosotros, sino realmente en cuál es el papel y el rol que puede hacer la universidad y cuál es el papel que debe hacer la universidad, ¿no? Durante siglos sabemos que los animales fueron objeto de estudio. He elegido expresamente esta pintura, que me parece muy representativa de cómo queremos evolucionar de esto, que es una vivisección que evidentemente a todos nos horroriza. Poniendo en contexto, también se hacía con presos, con personas privadas de libertad. O sea, quiero decir que era un momento temporal en el que todo eso estaba admitido, ¿no? Y a mí me gusta analizar mucho las imágenes. Esto es un trozo de un cuadro, una parte de un cuadro donde podemos observar desde curiosidad bueno, de lo que está sucediendo ahí, y el perro evidentemente está vivo. Esto que nos horroriza hoy en día, a veces, por desgracia, no tan descarado, pero sigue existiendo, solo que ya no tenemos el cuadro. Quiero decir, no tenemos la ventana hacia lo que vemos. Evidentemente, no hemos evolucionado desde aquí, pero hay ciertas cosas que todavía tenemos que mejorar. Entonces, sí que ese cambio se ha ido produciendo, evidentemente, porque ha habido un cambio y una evolución a nivel científico, pero también filosófico, religioso, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, voy a hacer un breve repaso por todo eso. Y como les decía, bueno, pues el punto más importante quizás es el último, que es la reflexión final que hacemos ahora y a dónde queremos avanzar, ¿no? Algo se ha mencionado, ¿no?, en la jornada de hoy y también alguna cosita se dijo ayer, ¿no?, sobre el papel de la universidad y cómo al final la universidad, que es un centro, se supone, de evolución y de conocimiento, no es más que el reflejo de la sociedad del momento, ¿no? Entonces, al principio, pues desde un punto de vista totalmente utilitarista y para querer comprender cómo funcionan estos animales, que eran considerados semejantes, pero también un poco para entender cómo funcionamos nosotros, pues eran un objeto de estudio y tenían valor por lo práctico que nos podían ayudar, ¿no? Es verdad que eso tiene una evolución a partir de los movimientos por los derechos de los animales, de la bioética, y se empieza a preguntar si eso es del todo correcto lo que estamos haciendo, ¿no? Y empiezan a haber voces contrarias a este hecho. Hay que decir que, evidentemente, los derechos de otros movimientos también evolucionan en ese momento, ¿no? Hay como un cambio en el que se repiensa si lo que estamos haciendo con los animales es realmente correcto, sobre todo relacionado con la experimentación con ellos, ¿no? Porque en la universidad, al principio, la utilización de los animales es fundamentalmente para querer conocerles desde un punto de vista pues de la veterinaria o de la biología, ¿no? Querer comprender cómo funcionan y, de alguna forma, establecer una correlación con los humanos para beneficiarnos en nuestra propia salud. Todo esto ha ido evolucionando y, en los últimos tiempos, cada vez más, afortunadamente, en las universidades hay voces un poco que representan o que intentan estudiar qué es eso de la cuestión animal, no solamente desde el punto de vista del derecho o no solamente desde el punto de vista de la biología, sino también de la salud y de la salud humana. Esta evolución, evidentemente, va en la misma línea que la evolución del pensamiento humano. Desde el punto de vista de la visión cartesiana de los animales somáticos y los animales no sufren, podemos perfectamente abrirlos en canal porque tenemos que aprender, y ese conocimiento nuestro de los demás pues tiene el precio que tiene cuando el otro no tiene valor. Como decía, esto no solamente se hacía con los animales, sino también se hacía con personas privadas de libertad.
hay una evolución y se entiende, lo han explicado muy bien esta mañana, el bienestar animal. Es verdad que comienza con los animales de producción y que es un bienestar entendido muy reduccionista, pero por lo menos empieza a evolucionar. Y yo creo que en el momento en el que estamos es un momento en el que el paradigma está cambiando y estamos yendo hacia un paradigma más centrado en el concepto de una sola salud y un solo bienestar, que no me voy a extender mucho porque luego afortunadamente vamos a tener una persona súper experta que lo va a contar súper bien. Pero en ese cambio de concepto en el que no ponemos tanto el foco en nosotros como seres humanos, en los otros como animales y en el planeta como otra cosa, sino que todo tiene relación y estamos entendiendo que es así. El planeta está enfermo y al final estamos enfermos todos porque vivimos y respiramos el mismo aire de nuestro planeta, que solamente tenemos uno. Evidentemente, con ese cambio de paradigma no queda más remedio que hacer cambios en la legislación y en la regulación con esos animales que ya hoy en día consideramos sintientes. Evidentemente, la legislación va más lenta siempre que la evolución de la sociedad. Yo vengo a reivindicar que el papel de la universidad, al final, es empujar hacia esa evolución y hacia ese cambio. Y, de alguna manera, repensar la manera que tenemos de hacer las cosas, ¿no? A veces la universidad, nosotros, ahora que no me oye nadie, decimos que la universidad es como un dinosaurio, ¿no? Porque va como súper lento. Pero es verdad que otras veces es la vanguardia del conocimiento. Entonces, yo os vengo a reivindicar esa vanguardia en el que la universidad no solamente se dedique, que está muy bien, pero que no solo se dedique a formar técnicamente, sino también a formar en valores, a formar en autocrítica, a formar en responsabilidad social y en sostenibilidad al final. Es revisar un poco la manera que tenemos de relacionarnos entre todos y ver si hay otra manera de hacerlo. Por lo menos, abrir el debate y que nos empecemos a cuestionar cosas que hasta ahora pues, se han venido haciendo y siempre se ha hecho así. Bueno, pues vamos a pensar si hay otra manera de hacer las cosas y, de alguna forma, hacer una especie de laboratorio en el que podamos debatir ideas y donde sea el espacio realmente de interconexión y de establecimiento de redes. Si vamos a evolucionar, si vamos a avanzar, si vamos a cambiar en el conocimiento científico, no podemos hacerlo de manera independiente, sino que al final tenemos que trabajar siempre en red. Yo creo que tenemos que pasar por una evolución y que esa evolución, ese paso, tiene que estar, o creo que debe estar, liderado por las universidades que pueden desarrollar este conocimiento científico y que lo pueden hacer desde un punto de vista totalmente objetivo. Quiero decir, la universidad, los profesores de universidad tenemos la grandísima suerte de trabajar, sobre todo cuando estamos en una universidad pública, de trabajar, tenemos nuestro sueldo y no nos debemos, entre comillas, a ninguna empresa o a ningún, bueno, pues al final que haya que vender un producto y que eso pueda tener al final una mediación y un sesgo, ¿no? Se supone que un científico tiene que ser suficientemente objetivo como para poder decir realmente que algo vale. Y hoy en día, y voy a poner el ejemplo de las intervenciones asistidas con animales, nosotros en la cátedra hacemos muchos proyectos, defendemos o pensamos que puede ser beneficioso para todos los miembros de estas actividades, pero si el día de mañana con nuestras investigaciones resulta que descubrimos que es un sufrimiento animal, que hay sufrimiento por parte de uno de los elementos, pues seremos los primeros en decir que las intervenciones asistidas con animales no deben existir por esto y esto. Es decir, realmente ser objetivos y asumir lo que la ciencia nos indica. ¿Qué programas se pueden hacer desde la universidad? Programas que tengan que ver con la interdisciplinaridad, no solo ya dedicado o destinado a los otros animales o destinado a la salud, yo vengo del ámbito de la salud, sino que tiene que ver con todos los ámbitos y podemos hacer, sobre todo, creo, una revisión práctica de la manera que tenemos de trabajar con esos futuros profesionales. Esa revisión de las prácticas, no solamente me estoy refiriendo a prácticas que se pueden hacer directamente con los animales, sino prácticas que tengan que ver con el lenguaje en el que nos referimos a los otros animales, con el desarrollo de leyes en las que también incorporemos a los miembros de la familia, incluidos todos los miembros de la familia. Quiero decir que en todas las profesiones
todas las profesiones pueden incorporar esta visión, este nuevo paradigma de una sola salud, un solo bienestar. Desde un profesional de la comunicación, un periodista, hasta un legislador o, por supuesto, el ámbito de la biología, de la veterinaria, de la salud humana o de la salud animal, de los otros animales. Por lo tanto, yo creo que ese es el gran desafío y el gran reto, ¿no? ¿Cómo integramos esta cuestión animal en todas las áreas? Yo he puesto algunas ideas de cómo considero o que se me ocurre que se pueden hacer, pero evidentemente lo interesante es, yo siempre digo que cada profesional desde su punto tiene sus gafitas, ¿no? Yo tengo mis gafitas de terapeuta ocupacional y enseguida intento coger la información y llevarla a mi profesión y cómo puedo formar yo a mis alumnos de mi disciplina. Pero si me escucha un periodista o si me escucha un bioquímico, ¿cómo puede eso llevarlo realmente a la formación de sus alumnos, ¿no? De sus estudiantes? Pues yo creo que deberíamos pasar, como digo, esto de los animales, de los otros animales de la ciencia de la biología o de la veterinaria, no solamente les corresponde a ellos. Por eso yo creo que también cuando eso sembremos la semilla y estos estudiantes de grado, de máster, de doctorado lleguen a puestos de administración o lleguen a puestos realmente de decisión, podrán desde su profesión aportar todo lo que han aprendido de una forma transversal sobre la cuestión de los otros animales, ¿no? Evidentemente tenemos que aprender a sentarnos con otros profesionales y aprender a sentarnos en entornos incómodos. A mí cuando me invitan a la Dirección General de Derechos de los Animales, pues vengo tan contenta, porque creo que de entrada pues mi discurso va en la línea de lo que puedo incomodar un poco, pero va en la línea un poco del discurso. Pero también creo que hay que ir a otros ámbitos. Yo he ido a otros ámbitos con bastante taquicardia, pero al final para explicar con base científica en qué consiste esto de la cuestión animal y por qué debemos reflexionar sobre nuestra relación con los otros animales. No solamente me estoy refiriendo a los animales de familia, sino a todo el resto de los animales con los que compartimos el planeta, ¿no? Creo que desde el derecho, esta mañana Enzo lo ha hecho súper bien, que evidentemente hay que darle una vuelta a esa parte legislativa, que estamos en el camino y que siempre se puede mejorar y, por supuestísimo, creo que estoy totalmente de acuerdo con que hay que hablar con los realmente técnicos y los científicos, los que no se deben a ningún color y que creo que lo pueden hacer de una forma profesional y yo tiro también aquí mi guante, que si en algún momento puedo ayudar de alguna manera, pues que la Dirección General cuente conmigo, cuente con los profesionales de la cátedra. Educación en empatía es la base de la evolución y tenemos una magnífica ley, la LOMLOE, que incluye la educación en empatía en todos los ámbitos de la enseñanza obligatoria y luego queda desarrollo de las comunidades autónomas cómo lo hacen. Entonces, ahí hemos perdido quizás una oportunidad de que realmente aprendan los niños y las niñas el valor de la empatía. La empatía es la herramienta que nos defiende contra la violencia y la violencia entendida con todas sus esferas, no solamente la violencia hacia los animales, sino la violencia hacia el otro que yo considero que es inferior a mí, por su religión, por su género o por su raza. Si yo enseño a los niños que el otro tiene capacidad de sentir, y fijaros, yo no quiero que todo el mundo ame a los animales, no se trata de eso, pero que respete, aunque no le ame, creo que ese es el punto en el que hay que llegar. No comprendo tu forma de vestir, no comprendo tu forma de hablar, no participo de lo que tú opinas, pero yo te tengo que respetar. Y eso se enseña cuando vemos cómo lo hacen también los animales, ¿no? Y los animales nos pueden ayudar. Entonces, yo creo que en la parte de educación, en las universidades, en lo que tiene que ver con formar a futuros maestras y maestros, tenemos que darle una vuelta e incluirlo, ¿no? Como es esa ética del cuidado que también se habló ayer muy bien. No solamente para los profesionales de educación, sino desde el punto de vista de todos los que somos profesores en la universidad y que tenemos contacto con alumnos, porque de las decisiones que yo tome, de las dinámicas, de las prácticas, de los ejemplos que yo ponga en clase, puedo ser respetuosa o no. Puedo ser
utilitarista o no. ¿Puedo ver la perspectiva del otro o solo poner la mía, ¿no? Entonces, yo creo que ese modelo, ese ejemplo, al final el profesorado lo tiene que repensar. Y esto, que lo digo con toda mi confianza y con toda la seguridad, pues al final no es tan fácil, y menos en la universidad. Siempre seré la loca de los perros, pero a mí me da lo mismo, la loca de los animales. En cuanto a la comunicación, todo lo que son los profesionales del ámbito de la comunicación deberían tener formación de cómo se representa a los animales, qué lenguaje elegimos. Esta mañana también se ponía el ejemplo, ¿no? El perro terapeuta, el doctor perro que cuida y que cura y que salva. Es muy peligroso todo eso, ¿no? Pero hay muchas cosas que mejorar en cuanto a la comunicación, las palabras, cómo las elegimos, cómo tratamos con desprecio o no ciertas noticias, qué palabras elegimos cuando hay una muerte, un fallecimiento, de repente se muere, pero bueno, pasa igual en otras esferas de la comunicación, no solamente hacia los otros animales, también hacia la mujer muchas veces pasa, ¿no? Es verdad que ahora ya nos va resonando, pero a veces con los animales estamos tan acostumbrados que vemos ciertos titulares y ni siquiera nos llaman la atención. Y luego todo lo que tiene que ver con el arte, el diseño, la arquitectura, también debe meter elementos de la cuestión animal, de convivencia y de cohabitación de las ciudades, de las zonas urbanas, de cómo convivimos con los animales. Porque cuando decimos animales casi siempre pensamos en los animales de familia, pero es que en las ciudades hay otros muchos animales que también viven con nosotros y que nuestra forma de vivir y de hacer con respecto a la basura, con respecto a los árboles, con la tala que se hace de los árboles, tiene que ver, por ejemplo, con si hay o no hay nidos, si hay o no hay pájaros. Yo podría argumentar que hay un estudio científico que dice que en aquellas ciudades donde hay más nidos y donde se escuchan pájaros, hay más salud. Eso está publicado. Y si no lo hubiera, no por eso lo tendríamos que hacer. Esa es la pregunta que yo digo. No tengas empatía hacia el animal, no le ames, pero respétale, ¿no? Yo creo que ese es el punto, ¿no? En que no puedes talar un árbol cuando tiene nido. Yo creo que es de cajón, pero no es de cajón, no es así. Hay varios centros en las universidades que hemos tenido suerte de escuchar, y en la parte que hemos colaborado de manera conjunta en alguna ocasión, pues ha sido con la Pompeu Fabra, que he tenido la suerte de que han colaborado con el blog de la Cátedra Animales y Sociedad, que por supuesto invito a todo el mundo a que suscribirse. Sale un artículo quincenal e intentamos que sea interdisciplinar. Podéis encontrar artículos de leyes, también de criminología, también de intervención asistidas con animales, de salud, de veterinaria, de alimentación, porque al final esto afecta, como digo, a todas las esferas. Y hay artículos más científicos, siempre con bibliografía de referencia para aquel que quiere estudiar más, que pueda profundizar, pero hay algunos que son muy sencillos y muy básicos y que nos sirven también como material para poder trabajar con los chicos y chicas, secundaria, bachillerato, universidad, donde muchas veces dicen cosas que por lo menos nos paremos a pensar y a reflexionar, que es de lo que se trata, ¿no? Cultivar el razonamiento crítico y no tragarnos todo lo que nos viene dicho, aunque a eso que nos digan de momento nos resuene o nos suene molesto. Y también quería mencionaros a una organización, a un grupo de investigación, de la Universidad de Valencia, que se llama Culivián, Culturas Literarias y Visuales del Animal, con los que también colaboramos, que desarrolla mucha investigación relacionada con la representación de los animales. Y esto tiene mucho que ver, al final, con lo que admitimos o no admitimos como espectadores y como creadores, ¿no? Y hacen muchos encuentros, tienen encuentros interesantes, muchos de ellos gratuitos, muchos de ellos online, que os invito también a que les escuchéis y que aprendáis de ellos, porque saben mucho y porque cuentan con mucha red internacional también. Y bueno, pues te hacen repensar, como decíamos esta mañana, ¿por qué un caballo en un espectáculo? ¿Por qué un mono en un espectáculo? ¿Qué significa eso? Y si podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Fijaros que en la cátedra también tenemos ingenieros, porque yo creo que la tecnología nos puede ayudar quizás a suplir. ¿Por qué voy a meter un animal en un entorno como este que no lo va a entender?
y puedo hacer una recreación virtual, imaginaros, ¿no? Perfectamente o tecnológicamente es viable. Quizás ahora costoso porque nos remueve de la forma tradicional en la que lo hemos hecho, ¿no? Pero yo creo que es una forma de pensar cómo podemos hacerlo de manera distinta. Esta es una relación que se ve súper pequeña, pero que son distintos enlaces, si a alguien le interesa se los puedo pasar, de distintos grupos de investigación a nivel internacional que también está trabajando. No es una cuestión, ni mucho menos, de España, y es una cuestión de se está moviendo y se está moviendo en diferentes disciplinas, que yo creo que es lo interesante y lo curioso. Y ya centrándome un poco en el trabajo de la cátedra, simplemente explicar un poco qué significa la Cátedra de Institucional, Animales y Sociedad y el porqué de su existencia, ¿no? Es una cátedra institucional que es diferente a una cátedra de empresa, que para el que no lo sepa, pues la cátedra de empresa existe en el ámbito universitario porque una empresa privada le da un dinero a una cátedra y le dice, mira, quiero que estudies el mejor componente, yo qué sé, Repsol, ¿no? Para que vaya mejor la gasolina, yo qué sé, que no es mi campo. Y estudia en función de la demanda que tiene, ¿no? Las cátedras institucionales existen porque tienen una misión, unos valores, unos objetivos que son acordes a la propia universidad. Entonces, los valores, lo bonito de esto es que los valores que hay, pongo en la diapositiva, ¿no? Hacer una manera diferente la relación que tenemos con los otros animales, realmente basada en el respeto, en el cuidado, en la evidencia científica y en la responsabilidad social, son objetivos y valores que están estrechamente relacionados con lo que la Universidad Rey Juan Carlos entiende como positivo. Y por eso, aunque la financiación de la cátedra no es como la de una cátedra de empresa, permite su existencia, permite su trabajo y, de hecho, le da espacio, lugar y capacidad de maniobra para poder hacer diferentes eventos, ¿no? O participar en diferentes charlas. Como os decía, pues algunas más cómodas, otras... todas estas son cómodas, las fotos estas. Pero en algunas otras, que no la he puesto porque yo salía muy fea y no voy a poner una foto donde salga fea, pero que estuvimos hablando pues, en una jornada taurina del por qué desde el punto de vista científico y de la empatía es una actividad que no es respetuosa con los animales y desde luego no es empática y no es un buen ejemplo para nuestros niños y niñas, dado que bueno, pues, hay una excusa en cuanto al placer de unos pocos y disfrute a través del sufrimiento de otros, y eso es pues intolerable, creemos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras principales líneas de trabajo? Por un lado tenemos la investigación aplicada, desarrollamos diferentes proyectos de intervención asistida con animales, tanto en salud mental como en cuidados intensivos o en entornos educativos o en colectivos de riesgo. Esta foto que tienen es un centro de día para personas con demencia y estuvimos allí haciendo un programa y un estudio de investigación. Y una parte muy importante es lo que se cuenta a la sociedad, ¿no? Y eso también es una ventaja para la universidad y es que somos un referente. Entonces, muchas veces la radio, la prensa, la televisión nos escucha porque tenemos esa situación privilegiada. Entonces, vamos a utilizarla para realmente difundir desde el punto de vista del respeto a esta relación, ¿no? Otros programas que hacemos son de formación universitaria, pero también de transferencia social. Esa imagen que tienen ahí es una formación para todos los policías locales del Ayuntamiento de Parla. A través de un convenio hicimos una formación donde bueno, pues incorporamos todo lo que tiene que ver con la defensa y los derechos de los animales a esa protección que ejerce esta figura. En la cátedra somos muchos y no es mi campo, por eso también colaboramos con policías, con criminólogos, para que esta formación realmente se dé de manera práctica. ¿Cómo tengo que intervenir? Porque esa es la duda de la policía. ¿Cómo tengo que intervenir ante una situación de maltrato? ¿Qué pasa en una situación, que es una de las cosas que nosotros más estamos defendiendo, de modificar? ¿Qué pasa en una situación donde hay una llamada por violencia de género y hay un animal en la casa?
¿Cómo se interviene, ¿no? La demanda es, hay que incorporar en la entrevista, precisamente por lo que se ha comentado sobre la violencia vicaria, precisamente porque a veces, en muchas ocasiones, un alto porcentaje, la mujer no abandona el hogar porque tiene miedo de dejar a su perro, a su gato en casa y no se va. Pero es que el recurso asistencial no le permite en muchas ocasiones, yo sé que la Dirección General está en eso, poder acudir con su familia, que en este caso es su perro, su gato, ¿no? Entonces, esta parte de formar y de sensibilizar a los agentes y cuerpos de seguridad creemos que es muy, muy importante. De hecho, es una de las líneas de trabajo y este viernes va a salir un artículo muy interesante. Este es el blog del que tanto he hablado. Es un blog, intenta ser divulgativo, bajar a tierra el mensaje, desgranarlo y, como digo, siempre hay una bibliografía de referencia, una bibliografía donde el que esté interesado puede profundizar más, pero al final llegar a muchos sitios, ¿no? y llegar a la gente, porque si al final la academia se queda con la ciencia y se queda todo dentro de la propia universidad, no hacemos nada. Tenemos que llegar a la gente, tenemos que llegar a todos los oídos que están más o menos preparados para escucharnos. A veces el blog creemos que es una buena herramienta porque es una herramienta gratuita, accesible, Internet, que se puede manejar está ahí pública y es una de nuestras herramientas, ¿no? También tenemos una pestañita de biblioteca donde hay un montón de recursos, entre ellos recursos que ha elaborado Proda para la formación de los niños en empatía y que está gratuita para que todo el mundo que lo necesite pueda descargarlo y pueda utilizarlo. Eso es una ventaja de una cátedra en una universidad pública. Puedo permitirme el lujo de compartir y no obtener nada a cambio de transmitir información. Bueno, nada a cambio, la satisfacción de ojalá que llegue a muchos sitios. Creemos también que la investigación no solo es, que también, la parte científica de averiguar por qué en algunos casos ese vínculo ayuda a que un niño que está recién operado de cáncer, de un tumor, no quiera moverse y que, en cambio, cuando entra el perro en su habitación, sí que quiera, tenga esa motivación. Queremos entender el por qué. ¿Por qué un niño de similares características no quiere ver al perro? Con esto quiero decir que ponga un perro en su vida no es la solución, sino que vamos a entender cuándo y por qué funciona ese vínculo humano-animal, cuándo y por qué falla ese vínculo humano-animal, no solamente en la parte, iba a decir perruna, sino también en la parte humana. Entender qué es lo que sucede cuando hay una convivencia de muchos años y al final esa convivencia se rompe, no porque se tenga que romper, porque no hay posibilidad de cuidado, sino porque se decide que es un perro muy mayor, que me está gastando mucho dinero y después de 12 años, 14 años, a mí no me entra en la cabeza. En mi situación personal actual, quiero ser respetuosa con eso, no me entra en la cabeza que puedas convivir 12 años con un animal y luego te puedas deshacer. Dentro de eso hay muchísimas circunstancias personales, muchos cambios económicos y de mucho tipo. Vamos a intentar entender qué es lo que está pasando ahí para intentar poner remedio y evitar que la gente sufra. Yo entiendo que cuando al final te desprendes de... Qué importantes son las palabras, ¿eh? Te desprendes de tu animal de familia, si realmente hay un vínculo y realmente no hay otra manera, el sufrimiento es elevadísimo. Para el ser humano y para el animal, ni digamos que no entiende nada. Sobre todo cuando ha estado 12 años en un contexto, con unos hábitos, con unas rutinas y de repente todo eso se cambia, ¿vale? Entonces es importante que todos nuestros descubrimientos, todo aquello que veamos que funciona, que realmente hay objetivos positivos, como los que ha comentado esta mañana David Ordóñez y Rafa, pues podamos devolverlos a la sociedad, implementarlos. Por eso la cátedra muchas veces apoya o financia un proyecto de manera puntual, un proyecto que es de manera pionera. Esa palabra les encanta a los periodistas, la palabra pionera. Todo es pionero. A mí me han preguntado, ¿esto es la primera vez que se hace? Digo, y yo qué sé, pues a nivel mundial a lo mejor no lo sé. Entonces, bueno, pon pionero. Si vamos a dar más clic, pon pionero. A veces engañamos, ¿no? Es pionero en la Comunidad de Madrid, en la calle donde se ha hecho, sí, es pionero.
Entonces, tenemos que devolver todos esos hallazgos a la sociedad, no solamente para conocer, cubrir esa faceta humana de conocer y de descubrir, sino también de aplicar y, al final, transformar la vida social en la que formamos parte. Por lo tanto, hay un compromiso social de la universidad muy importante. Tenemos obligación, yo creo, respecto a la salud, pero a la salud global, no solamente la nuestra como diferenciadora de la de los otros animales, facilitar esa convivencia, facilitar a nivel educativo cómo podemos desarrollar habilidades socioemocionales de atención y de confianza, que podemos aprender junto a los animales, que no sea una nueva vía de explotación y de maltrato. Y, por supuesto, devolviendo la justicia restaurativa para generar empatía, promocionar la responsabilidad en un proceso de reintegración social, ¿no? Esta mañana nos contaban los casos cuando una persona no tiene más que a su animal y, bueno, no es el primer caso que aparece en prensa, que fallece porque no ha entrado en un refugio y ante una ola de frío, porque no le han dejado, fallece con su perro, o el perro no fallece, pero la persona sí, ¿no? Antes de dejar el hogar donde me están maltratando, me quedo porque no sé qué hacer con mi perro, no sé qué hacer con mi gato. Entonces, desde el punto de vista de justicia, es necesario intervenir y tener en cuenta también estas situaciones. Todo lo que hagamos relacionado con los animales tenemos que incorporar la ética. Claro, ahí viene el gran debate, qué entiende uno por ética y qué entiende el otro. Desde luego, cuidar a los animales y a las personas no es algo negociable, no es algo con lo que podamos rebajar o a tener una rebaja de, bueno, como esto es beneficioso para un niño que tiene trastorno del autismo, bueno, pues no importa que pegue al caballo. Bueno, pues no, no tiene ningún sentido eso. Como yo he visto alguna experiencia, ¿no? Para que los niños aprendan cómo eclosiona un huevo, pues vamos a tener huevos en el aula. Pues no tiene sentido, porque lo que en realidad les estamos transmitiendo es que son objetos de los que podemos aprender y que cuando empiezan a oler mal, lo dijeron así en la comunicación, y cuando empiezan a oler mal, pues ya los devolvemos a donde los tengamos que devolver. No hemos pensado en la gallina, qué pasa con sus huevecitos, ni hemos pensado con esos pollitos que nacen en una caja de cristal. Luego, ni siquiera un objetivo educativo debe olvidar la parte de responsabilidad y de ética, ¿vale? Eso quiere decir que todas las prácticas que hacemos desde el punto de vista formativo en la educación, en la universidad, tiene que ser responsable, tiene que ser segura y tiene que ser sostenible. Y yo creo que si seguimos actuando solamente con el imperativo humano, pues vamos avanzando en el conocimiento, pero al final es incongruente y es sin sentido, ¿no? Y esto es complicado porque hay muchos intereses económicos de personas que tienen sus negocios y que también tienen derecho a tener sus negocios y a vivir, pero hay que intentar evolucionar e intentar conseguir que la explotación de unos no sirva para el negocio de otros. Yo pongo un ejemplo siempre muy bruto, muy bruto, pero yo creo que la gente lo entiende. Había, no hace mucho, y actualmente, personas que viven de la explotación de otras personas, ¿no? La esclavitud, al final, vendía mano de obra porque, total, el valor que tenían esas otras personas era inferior. Y ese era su negocio, pobrecillos que tuvieron que reconvertir su empresa y hacer otras cosas. Pues sí, cuando la evolución, la ciencia nos dice que el otro siente y que no está nuestro interés por encima del suyo, que compartimos el mismo planeta y que al paso que vamos nos vamos a extinguir, ojalá que nosotros, y que sobreviva el planeta. ¿Pero qué nos vamos a llevar por el medio? Esa es la gran cuestión. Entonces, yo creo que debemos poner en el centro realmente el debate ético. Por lo tanto, yo creo que hay que pasar de la investigación al compromiso social, que esté basado fundamentalmente en evidencia, en ética y en acción. Es muy fácil hablar, coger un micrófono y hablar es fácil, pero realmente hacer en cosas prácticas y negarte a hacer ciertas cosas o ir a ciertos sitios o poner tu queja en ciertos lugares, pues es bastante complicado. Queja o a veces propuestas o a veces lanzar una mano y decir, mira, yo creo que yo puedo ayudaros en esto o conozco a gente que os puede ayudar en esto y que es experta, ¿no?
Creo que esa es la parte que debemos hacer, ¿no? Para intentar, al final, transformar la vida de la comunidad de la que formamos parte entre todos. Por lo tanto, creo que no se trata de estudiar a los animales o al medio ambiente desde la distancia y de los otros y nosotros, sino de cultivar en los estudiantes, en la comunidad universitaria y al final en la sociedad una actitud de cuidado, de respeto y de responsabilidad hacia aquello que llamamos lo no humano, integrando la ética, la ciencia y la conciencia social. Yo creo que la forma de hacerlo es concienciar a los estudiantes y a los profesionales. En la universidad tenemos mucha suerte. Yo puedo formar a mis alumnos de grado, mis alumnos de máster o mis alumnos de doctorado, pero puedo hacer encuentros profesionales. Es un foro maravilloso donde los profesionales nos podamos juntar y podamos aprender unos de otros y compartir. Y creo que esa es la parte en la que los poderes públicos deben tirar de la universidad y la universidad debe ayudar a los poderes públicos para poder avanzar en este sentido, ¿no? Introducir todo lo que es formación ética, de integrar de principios sobre responsabilidad, cuidado y sostenibilidad en cualquier práctica profesional y, por supuesto, en la investigación. Hago un silencio teatral porque en la investigación es muy grande y con muchas facetas y en algunas son muy respetuosas y otras no son nada respetuosas. Entonces vamos a pensar si hay otra forma en la que lo podamos hacer que sea más respetuosa y que también obtengamos conocimiento, que es al final lo que queremos. Ejercer un vínculo consciente, que significa cultivar relaciones basadas en la empatía y en la consideración de las necesidades. De esto también se ha hablado. Como yo siempre he tenido perro, yo sé lo que necesita un perro. Pues a lo mejor estás equivocado, ¿no? O lo que pensamos que hoy es positivo, quizás la ciencia, quizás los avances nos demuestran que no lo es. Entonces, vamos a formar en esa, insisto, cultura del debate, del interrogante, de pensar sobre lo que ya me dan hecho, entender y pensar si lo que estoy haciendo es respetuoso, no es lo que yo quiero, sino lo que quiere el otro, ¿no? Esto es algo que es muy fácil cuando se lo explicas a los niños. Quiero abrazar al perro ya, pero tú quieres abrazar al perro, pero ¿el perro le gusta que le abracen? Esa es la pregunta. Es lo mismo que si tú abrazas a alguien por la calle que no quiere que le abraces o le besas. Es lo mismo. Tú le preguntas, ¿no? ¿Por qué el perro no esperas que se acerque y que sea él el que te salude? Su forma de abrazar. Con los niños creo que es más fácil, pero al final hay que hacerlo llegar a los adultos también. Reconocer el derecho de lo no humano, promover una interacción respetuosa y cuidadosa, y pienso que la universidad no solo transmite conocimientos, sino también modelos de actitud, valores y contribuye a una sociedad más consciente en su relación con el entorno y con otros seres vivos. No se trata, por lo tanto, de estudiar los animales, sino de aprender de ellos. Creo que debemos repensar nuestras prácticas académicas, todos, y me incluyo, y sociales desde un punto de vista de ética, de reconocimiento y de entender esa interdependencia que tenemos con ello. En estas fotos, evidentemente, no podía faltar mi familia. Tenemos a Don Tatu, que ya no está con nosotros, que fue mi perro de familia, y tenemos a Menta, que es mi perra de familia actual. Tenéis el enlace de la página web de la cátedra, las redes sociales y un bonito QR que si lo pincháis es muy interesante porque te guía a la página de donaciones. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Cualquier duda estoy por aquí para atenderles. Gracias.